Computadora, partimos. Hola, hola amigos de Pailo y de todas nuestras plataformas asociadas, incluidas por supuesto Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro junto a Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan. Le mandamos un saludo a la Carola Seguiel, que lamentablemente no pudo acompañarnos porque está con un fuerte dolor de cabeza, y también a Cristian Cid, que tampoco pudo porque está con turno de mañana todavía, así que a ver si la próxima semana sí se suma y nos acompaña. Un gran abrazo a ambos. Así es. Oye, Juan Carlos, ya que te tengo aquí, tengo algunas dudas respecto a lo que está pasando. Por un lado, el tema de la Araucanía y esta forma de que si se ocupa la ley antiterrorista, si se ocupa la ley de asociación ilícita, cuál de las dos es mejor, por qué una a la otra. Y lo otro que me tiene también bien intrigada, así al más puro estilo de House of Cards, es el tema del fiscal nacional. ¿Qué tan importante es? ¿Qué figuras hay? Eran cinco, uno se bajó. ¿Analizamos esos temas? ¿Te tinca? Perfecto, ¿por cuál comenzamos? No sé, pues dime tú, a ver. ¿Cuál te Comencemos manejas por, más? comencemos por la Fiscalía Nacional, Ya, porque esto es importante y va a tener directa relación con el tema de la Araucanía, sobre todo por el concepto de terrorismo. Porque claro, fiscal a ver. nacional es una figura institucional que tal vez no nos suena tanto como un parlamentario o el presidente, pero el fiscal nacional es una institución de reciente data, a comienzo de los años 2000, es de este milenio, digamos, la Fiscalía Nacional, y tiene por encargo la Fiscalía Nacional ser el ente que dirige las investigaciones penales. Es decir, ¿cuál es el sujeto hoy día que en Chile dirige las políticas y es el mandatario más de todos los fiscales a nivel nacional? Es el fiscal nacional? O sea, esa es la autoridad que en último término debe responder ante la persecución de los delitos o más aún por los delitos que no se persiguen en Chile. Entonces, cuando hoy día hablamos de la inseguridad que hay, bueno, ¿cuál es el principal incumbente en esta materia? Es el fiscal nacional. Recordemos que antes de la reforma procesal penal, era el juez el que investigaba. Recordemos los juzgados del crimen, que eran antiguos, todavía queda uno funcionando en Santiago, pero lo cierto es que en regiones ya están desaparecidos y, y esos tenían la particularidad de que el juez investigaba y al mismo tiempo después dictaba sentencia. Entonces, ¿qué imparcialidad hay si es que el juez se va creando la convicción en virtud de la investigación que va haciendo? Entonces, ante eso nace la necesidad de actualizar el estándar de persecución de delitos y sobre todo entregar garantías a el que está siendo objeto de la investigación, porque recordemos que cuando una persona comete un delito, y esto es impopular decirlo, pero este era el alma de la Ujú. reforma procesal penal, el delincuente, que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, está siendo investigado por una tremenda bestia que se llama Estado, es decir, un individual frente a una maquinaria estatal gigantesca. Entonces, ante eso, la idea de derechos humanos principalmente viene a poner un límite a que el Estado, en la persecución de delitos, no, digamos, pase a llevar los derechos fundamentales de estas personas. Ya. Entonces, ese es el alma de la reforma, eso es lo que tiene que tutelar en la Fiscalía Nacional, y eso es lo que viene haciendo aguas hace varios años, porque claro, nos encontramos con que ya no es un delincuente frente al Estado, sino que nos estamos encontrando frente al crimen organizado, que en muchos aspectos, sobre todo el territorial, está disputando con el Estado, como que estuviera, y de hecho todo indica que para allá vamos, de encontrarnos con un crimen organizado que pueda competir a la par con el Estado. Le quita territorio, se está apoderando de barrios, maneja millones de dólares en recursos. Digamos, los expertos en la materia están de acuerdo en que Chile está a medio camino. Todavía no hemos llegado a ese nivel, como ocurre en otros países, México, por decir un ejemplo, Colombia, pero si no tomamos las providencias ahora, lo cierto es que vamos encaminados para allá. Por eso es importante esta elección de fiscal nacional. Y en segundo lugar, cabe la preocupación de, bueno, y digamos, en esta encrucijada, ¿qué rol le asiste a la víctima? Porque es la gran ausente, digamos, dentro de la investigación penal, donde, claro, todo está hecho para que el delincuente sea protegido, pero ¿qué pasa con la víctima? Hay un mandato
de protección a la víctima respecto al fiscal nacional o a los fiscales en general, pero es muy limitado. Entonces la víctima también queda en una situación de desprotección frente a la investigación penal. Oye, aquí dos cosas. Sí, efectivamente se habla del delincuente y la protección del delincuente, pero en Chile nadie es, nadie es culpable hasta que no se demuestre que es culpable. Al final es un tema garantista lo que se señala y por eso se mantiene eso. O sea, hasta que tú no pruebes que eres culpable, no se pruebe que eres culpable de ese delito, por eso se mantiene ese principio en la legislación chilena y por eso existen esos derechos de la persona que está siendo acusada de cometer ese delito. Y es más, por eso es importante que las personas que dicen, oye, este sistema que fracasa y que esto, que lo otro, bueno, pónganse en el lugar de que ellos estén siendo investigados por el Estado y le apuesto que no le gustaría estar en esa situación. Por eso es que es importante, porque nadie está libre. Esto es como la casa del jabonero, el que no cae resbala, el, de resguardar ese derecho, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno. Entonces, pero lo cierto entonces es que en este escenario donde hay una sensación de inseguridad, que se ha hablado como crisis de seguridad, donde hay que hacer más por las víctimas, sin duda, y de hecho ese es un tema de prácticamente todos los candidatos a fiscales nacionales, es que actualmente estamos en una discusión que por temas procedimentales es como que cuesta seguirlo, porque la Corte Suprema, que el presidente, que después viene el Senado, que hay una quina, o sea, son 5 candidatos, antes eran 17, uno se bajó, ¿qué es lo que pasa? La discusión actualmente es qué pasa con ese quinto cupo. Entonces, sé que el proceso es bastante complejo de seguir, pero en sentido fácil, digamos, lo cierto es que el fiscal nacional o la fiscal nacional es elegida entre 5 nombres, esos 5 nombres los escoge la Corte Suprema, y eso ya pasó, digamos, dentro de esos 5 hay que escoger a un candidato, que es el que escoge el presidente, y ese candidato, el presidente o candidata, lo propone el presidente al Senado, y el Senado es el que termina eligiendo. Es decir, en esta elección concurren los 3 poderes del Estado. No es solamente una facultad del presidente, sino que requiere de un acuerdo transversal. Oye, y dentro de esto, vamos un poco a los candidatos, porque de lo que he estado revisando, también instruyendo en la medida que van pasando los hechos, recordemos que el último fiscal, han habido tres fiscales, ¿cierto? Hasta el minuto. Estaba Sí, Jorge Abbott, que fue el último que no logró cumplir su periodo porque cumplió el máximo de edad que podía tener en ese periodo, setenta y ¿cierto? cinco El 1 de octubre 75 cumplió años. 75. Y por eso no pudo terminar. El anterior fue Sabah Chaguán. Sabás Chaguán, sí. Y el anterior, Profesor de Derecho Procesal mío, lo tuve de profesor cuando era fiscal nacional y a modo de anécdota, para que se rían quienes nos a escuchan, ver, él llegaba con guardaespaldas a clase. Y los ay, no te guardaespaldas, porque creo. Sabás Chaguán es muy alto, es maceteado, y los guardaespaldas le llegaban hasta el hombro. Entonces era pintoresco verlo llegar, como que al final era el fiscal nacional el que protegía a los guardaespaldas. Muy bueno, buena postura en todo caso, porque el fiscal nacional es el que nos está protegiendo a todos finalmente de cómo se llevan adelante estos juicios, y por eso es tan relevante. Recordemos que el tema de Jorge Abbott, que fue el cuarto, si no me equivoco, votado por los pares de la Corte Suprema, ellos no fue la primera, no fue la primera mayoría. Es decir, cada uno vota. Yo no sé si aquí votan por uno, votan por dos, o por tres, o por los cinco, La pero Suprema vota por tres, cada ah, ministro vota por tres. ya, es que es súper relevante porque, por ejemplo, en la quina que presentaron ahora, las dos primeras mayorías, que fue el fiscal de la zona centro-norte, José Morales, y el abogado penalista Ángel Valencia, ambos obtuvieron 17 votos. O sea, de las 20 personas que estaban ahí votando, de los 20 jueces, 17 les dieron el respaldo a estos dos. Y eso se toma como una señal de parte de la Corte Suprema hacia la presidencia finalmente. Y lo interesante es que estos dos son considerados los paladines de las salas de, no sé cómo se llaman, pero De de los que litigación, litigan, digamos, de son litigación. muy buenos litigantes. Claro, entonces es interesante ahí cómo se entrega. Ahora, me cabe la duda, porque bueno, recordemos también que aquí la ministra de la Mujer también se metió en el proceso. Y antes de que escogieran estos cinco, dijo que le interesaba que, no le interesaba, pero que esperaba que una mujer tomara la fiscalía. O sea que en general, y el otro día te escuchaba, Juan Carlos, que comentabas que muy pocas mujeres se han presentado.
no sé si fuiste tú o fue en otro programa, porque de verdad me ha llamado mucho la atención este proceso, y comentaban que de esta vez de 18 candidatos, solo dos, o creo que ese fue el anterior, pero son muy poquitas las mujeres que se presentan So- como candidatas a la para que la Corte Suprema vote por ellas. O sea, de esto, De hecho, de hecho son pocas las fiscales regionales. Tenemos aquí en Los Lagos tenemos la suerte de tener una persecutora femenina y hay una o dos más, digamos, a nivel nacional. Todavía está marcado, digamos, por una brecha de género, siendo que hay muy buenas fiscales locales y sobre todo, y esto es interesante, de hecho ayer lo conversábamos con algunos colegas, hay muy buenas abogadas asistentes de fiscal, que son sequísimas, pero no ascienden. ¿por No, qué no? no, 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 no sé por qué será. ¿Te atreves a dar alguna conjetura de por qué podría ser? No, mira, no me atrevería. ¿Por qué? Porque para ascender hay también indicadores con los que uno va haciendo carrera, digamos, dentro de la fiscalía. Entonces, no sé si es que hay algún elemento que no cumplen o simplemente postulan y no las escogen. No podría dar un diagnóstico, digamos, certero al respecto. Oye, yo te voy a meter una cucharada aquí más. Y es que tuve Adelante. la oportunidad de conversar con la presidenta del sindicato de la Fiscalía y ella me Oh, buenísimo. comentaba, sí, hace un par de meses, cuando todavía no había renunciado, o sea, no había terminado el proceso Abbott, pero se venía todo esto. Y ella nos comentaba que, bueno, es un tema de que es la República Independiente del Ministerio Público. O sea, aquí sabemos que es una persona como casi que el rey arriba, que designa mucha gente de acuerdo a sus amiguismos, podríamos decir, o a confianzas propias de la persona que está arriba. Y te voy a meter dos pelos aquí. Entonces, los fiscales estarían nombrados por aquellas personas que el fiscal nacional estima conveniente para poner en ese cargo, por lo cual podríamos haber producido un sesgo. Pero acá la tercera persona que está actualmente como candidata es una mujer y se le llama que es la continuadora de Jorge Abbott, que ella es Sí, Marta Marta Herrera. Herrera. Y unos dicen que sí, ella lo niega. ¿Será o no será? ¿Qué opinión tienes tú, Juan Carlos, ahí? ¿Es No continuación o tengo no? una buena opinión de Marta Herrera. Ah, no, ya, De hecho, es complejo porque es la única mujer en la quina, entonces claro. es fácil que por manifestar una opinión contraria se nos acuse de cualquier cosa. Pero a decir verdad, Marta Herrera, aparte de ser la continuadora de Abbott, O los sea, fi- efectivamente lo consideras tú como una continuadora de las sí, políticas de sí, Abbott. y eso ya es preocupante porque digamos que la gestión de Abbott fue mala en todos los sentidos y de hecho más de la mitad de las causas que conoció el Ministerio Público estando Abbott se archivaron. Es decir, no, la política era estas causas, no sé, le clonaron la tarjeta y no le robaron menos de 1 millón ya que se archiva porque perseguirlo es más caro que lo que se va a recuperar. Y son esos detalles, esos delitos que uno podría decir que son menores en el sentido de que no tienen una gran cuantía, es lo que la gente le viene diciendo, bueno, entonces el sistema no funciona, porque la sensación de que quedó con injusticia o de impunidad es muy grande. Entonces, Marta Herrera en ese sentido no me gusta, pero además han sido los propios fiscales los que han salido a quitarle el piso a Marta Herrera, porque Marta Herrera desde que ingresó a la Fiscalía Nacional siempre ha estado en cargos de confianza. Y eso significa que no es una fiscal que ha estado en la persecución de delitos, más bien ha sido una fiscal en temas administrativos, de secretaría. Y eso no es bien visto para un organismo que se carga de la persecución de delitos. De hecho, esto es importante porque lo curioso de la quina es que, por ejemplo, Valencia, que fue uno de los más votados, él no era fiscal, fue fiscal, pero hace como 16 años. En cambio, que empató en votación a el fiscal Morales, que se ha dedicado toda la vida en la institución. Entonces, es curioso, ¿por qué? Porque el fiscal nacional no es un cargo que uno aspira a llegar haciendo carrera, sino que puede ser cualquier ciudadano que cumpliendo con los requisitos quiera ser fiscal nacional. Igual es complejo para las huestes del fiscal nacional, para sus fiscales, que, pucha, tener un fiscal nacional que es totalmente desconocido para ellos, o tener un fiscal nacional que no reconocen como jefe, es como ponerle como director general de carabineros a un ciudadano en vez de a un oficial que hizo carrera dentro de carabineros. Es como extraño lo que ocurre dentro de la Fiscalía Nacional. Y en Oye, ese sentido, ahí, Marta Herrera no tiene el apoyo de las bases. pero a pesar de que ella hizo carrera adentro.
No lo A tiene. pesar de que pero es que ella no, hizo la carrera adentro, pero no tiene Es calle. Esa es la crítica. perfecto, es la parte como más administrativa, a pesar de que dicen, o sea, yo veo aquí la prensa como bien dividida, porque por un lado salen estas noticias de que ella es, sí, efectivamente, ella es la continuidad de Jorge Abot, y por otro lado te dicen, leí la noticia la semana pasada, donde salía que ella era la faraona anticorrupción, entonces que ella se había ido full contra la corrupción. Mira, tú sabes que los temas de abuso sexual, sobre todo por lo que ocurrió en tema eclesiástico, me incumbe mucho. Y siempre que había un problema con el Ministerio Público, no sé, acuerdos de la Iglesia con el Ministerio Público para que la Iglesia se enterara antes de las denuncias y de los allanamientos y cosas por el estilo, siempre al lado de Abbott, entregándole la documentación, siendo contraparte en las negociaciones, estaba Marta Herrera. Entonces yo a Marta Herrera la conozco desde esa Ah. época y por eso es que si huele a Jorge Abbott, lo cierto es que ni siquiera, y no es que sea mujer, es que pudo haber sido su secretario que esté compitiendo y la respuesta es no, porque digamos era el rostro que estaba para todos estos chanchullos, por lo cual Jorge Abbott tampoco gozó de popularidad, digamos. Sí, pues recordemos que Jorge Aut le habíamos comentado que era el cuarto de lo que se propuso y tenía muchas conexiones, le tocó todo, muchas conexiones a la política y le tocó investigar todos los casos emblemáticos respecto a la política que terminaron en cosas bastante, eh, como diríamos, con penas medias ridículas, como fue el caso de las boletas y el financiamiento irregular a la política que terminó con clases de ética. Sí, es que de hecho ahí, Rocío, tú tocas un tema que es bien pertinente, sobre todo para los que somos de acá de la región, porque en último término el fiscal nacional va a ser escogido por el Senado. Correcto. Senado que está marcado en muchos aspectos por el financiamiento irregular de la política. Sin ir más lejos, y en esto no es secreto, digamos, así que hago el emplazamiento público, mi pregunta es, eh, Iván Moreira, senador de acá de la región, ¿por quién va a votar? ¿Va a votar por un fiscal que le asegure impunidad, como se lo aseguró el fiscal Abbott? Porque Iván Moreira, recordemos, que para evitar el desafuero y el juicio, pagó 35 millones de pesos. Y esa fue la política, digamos, de Jorge Abbott, en tanto fiscal nacional. Entonces la O sea, pregunta llegar a es, acuerdos previos para no llegar al juicio final, ¿a eso te refieres? exacto, por 35 palos se evitó el juicio. Entonces la pregunta es, Iván Moreira, siendo senador actualmente, ¿por quién va a votar? ¿Por un fiscal nacional que esté dispuesto, digamos, a llegar a esos acuerdos con los parlamentarios? ¿O por aquel que no le hubiese aceptado tener plata y pagar para evitar el juicio y lo hubiese llevado a la cárcel? Entonces el emplazamiento ahí es para Iván Moreira. O lo mismo con el senador Fidel Espinosa del Partido Socialista que ha estado marcado no solamente por las boletas del yerno Pinochet, sino que también en el caso del alcalde se dio cuenta del alcalde, no recuerdo de qué comuna era, de San Ramón, que ha estado también vinculado con Con el financiamiento narcotráfico. del narcotráfico, el Partido Socialista. Entonces la pregunta es, bueno, él, que Fidel Espinosa, que es representante del Partido Socialista, ¿por qué fiscal nacional va a votar? ¿Por uno que siga hasta las últimas consecuencias el financiamiento narco de los partidos políticos, como ocurre en el suyo? ¿O va a votar por alguien que le asegure impunidad? Yo creo que ahí también Fidel Espinosa tiene que responder. Por eso el llamado a que la ciudadanía le pregunte a los senadores. Oye, pero mira, aquí voy a contarte algo más y es que estaba leyendo que la ministra Ríos dice que el presidente no ha elegido antes de su gira a la APEC en Tailandia, no ha ido, no tiene un nombre y lo que los insta es a seguir las negociaciones para que cuando el nombre, porque es uno solo, o sea, no es que vaya al Congreso estos cuatro nombres que quedan, porque hay uno que se bajó, que vamos a decir enseguida por qué, pero los insta a ponerse de acuerdo y a seguir estas negociaciones para que cuando el nombre sea propuesto, efectivamente sea de consenso y vaya ahí. Entonces, yo te tenía una pregunta y es, el fiscal José Morales, él es fiscal de la zona Centro Norte y el abogado penalista Ángel Valencia, tiene su consulta privada, es de afuera. Sí, él trabajó hace 16 años en la fiscalía y conoció lo que es la fiscalía, pero hace 16 años. Entonces él viene de afuera, digamos, un afuerino.
Entonces, es interesante el mensaje porque la Corte Suprema le da el mismo voto, 17 votos, a alguien de adentro y al mismo tiempo a alguien de afuera. ¿Cuál es el mensaje que la Corte Suprema está dando ahí? Y de hecho, ahí eso podría ser una respuesta de una pregunta anterior, y es, ¿por qué todos los fiscales, los candidatos a fiscales nacionales, tienen como gran propuesta cambiar la institución, siendo que la Fiscalía Nacional eres una institución republicana totalmente joven, no tiene más de 22 años? Entonces la pregunta es, ¿por qué en 22 años ya todos quieren cambiarlo? Eso no ocurre en el Congreso, digamos. El único cambio que se quiso hacer después de 200 años fue en la propuesta constitucional, pero que fue rechazada. Pero lo cierto es que uno dice, ¿por qué en 20 años entonces esta institución que es nueva, está la percepción de que está en una crisis tan severa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el diseño que hay que cambiar? Entonces, tal vez así se explica que para la Corte Suprema tenga mismo valor un candidato de carrera y un candidato que vendría de afuera a renovar la institución. Oye, pero el que sale más renovador aquí es el cuarto candidato, que es Ríos Carlos, no, Carlos Palma. Rodrigo Ríos se retiró se y retiró, sí. arguyó motivos personales, indicando que se abocará al cuidado de su hijo, que padece una enfermedad que lo tiene en una situación muy grave y delicada de salud. Pero recordemos también que al día siguiente que aparece el listado de los 5 candidatos escogidos, esta quina, aparecen conexiones de parte de Rodrigo Díaz con que él defendió a un Sí, narco. narcotraficante, al algo rico, se llama, no me acuerdo. Pero igual es em, curioso porque uno puede tener como cliente a una persona que puede ser narco, pero no necesariamente significa defenderlo. Puede ser una consulta, puede ser una asesoría. No sé mm, si juzgar por los clientes es una buena... de lo que se trataba era algo que no tenía nada que ver con el narcotráfico, sino algo con aviones en otro país que estaba una cosa media extraña, pero no tenía relación directa con el tema del narcotráfico per se. Pero sin embargo fue muy cuestionado inmediatamente por todos los medios de prensa. Él tuvo solo 3 respaldos al respecto, y aunque era como dentro del marco legal, que te saltaba la duda ética al respecto. Y dado todo lo que estaba aconteciendo también, lo que tú señalabas al principio, de este retroceso que hay del espacio público y de esta pelea del narcotráfico, o sea, tener un fiscal que tuviese u- alguna parte cercana a, yo creo que ya lo hacía bastante complejo. Entonces, claro, le vamos, ¿por qué no creerle a Rodrigo Ríos que se bajó por los motivos que se argumentan? Pero estaba este traspié ahí entre medio que venía a empañar un poco. Sí, de hecho, a propósito, tú mencionas el fiscal Palma, yo creo que es, dadas las circunstancias actuales, que podría correr con mejor suerte el Carlos Carlos Palma, Palma. fiscal regional de Aysén. Lo único que se le critica es que trabaja mucho con la PDI más que con Carabineros, particularmente los S9 y la Bocar, pero lo cierto es que no, eso es algo totalmente solucionable o prescindible en cierto aspecto, digamos. Entonces, ante la gravedad del monstruo, fijarse en una carie Claro, de no hecho, es muy sensato. el titular de la tercera dice Carlos Palma, el fiscal favorito de la PDI para liderar el Ministerio Público. Los titulares, ¿ah? Sí, Dice, firmó un convenio con la PDI en que se privilegia a esta institución en el trabajo de persecución penal de los delitos de mayor relevancia que se tramitan en su zona, como robos y homicidios. La iniciativa ha tenido eco en otras regiones, lo que ha generado inquietud en el alto mando de Carabineros, que también posee una unidad especializada que quedan marginadas de este modelo. Por lo mismo, su irrupción en la quina para fiscal nacional es mirada atentamente por la policía uniformada y sus comparaciones de resultados en la tramitación de causas que hizo ante la Corte Suprema. Dejó a más de un herido en su propia institución en Santiago, ya que apuntan que es imposible comparar a Aysén con siquiera el nivel de ingresos de las comunas de la capital. bueno, Interesante en ahí, ¿eh? parte eso es cierto, pero también si uno quiere decir cuáles son los verdaderos problemas cuando faltan plata, bueno, se necesita ahí un fiscal regional, sobre todo de las zonas extremas, porque tienen que hacer mucho con poco. Y creo que eso es muy bueno, digamos, en un contexto donde se quiere cambiar la institución, yo creo, o hacer modificaciones para modernizarla o mejorarla. O sea, si hay alguien que sabe de eficiencia, es Carlos Palma. Y eso va, Juan Carlos, como en un tema de, es el fiscal el que le asigna qué policía tiene que ir a investigar, porque cuando uno llama y se ve frente a algo, uno llama o a la PDI o a Carabineros. Exacto. Y Y de ellos ahí se hace tienen la este obligación de
entregar de inmediato la información al fiscal. Y el fiscal es el que dirige la investigación, dice ya, esto se va a archivar o esto lo vamos a investigar y la investigación va a estar a cargo, no sé, de la PDI o del OS9 de Carabineros. Por ejemplo, Armendáriz, el ex fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte, él trabajaba con la PDI. En cambio, Emiliano Arias, aunque me tocó trabajar harto, él trabaja con el OS9 de Carabineros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el fiscal decide con qué equipo trabajar, pero él Independiente, ordena. independiente de dónde uno haga la denuncia. Exacto. O sea, si la denuncia se presenta ante un carabinero que corresponde a la comuna de Osorno, se va a presentar en la Fiscalía Local de Osorno y como hay hartos fiscales dentro de la Fiscalía Local, el fiscal de turno va a ser el que va a decir, ya, yo voy a trabajar esto con la PDI. Esa es, digamos, una prerrogativa de él. Ya, o sea, te puede cambiar el lugar independiente que uno haya ido a institución A o B, que sería Carabineros o Claro. PDI. Oye, se nos acabó el tiempo y aquí tenemos historia para largo todavía, porque una Wow. vez que el presidente vuelva man- de su gira, va, va a tener un nombre que entregar. Creo que tiene una fecha límite, 21 de Tiene 10 noviembre. días desde la semana pasada, digamos, para efecto, o sea, hasta, no sé cuántos días va a estar fuera del país, probablemente va a tener que Era decidirlo poquita. estando afuera. No, no, lo tenía en la vuelta, pero me pareció leer que era el 21 de noviembre, en alguna de las partes por ahí de todas las noticias. Tal vez Sí, entonces aquí está, alcance a aquí estar lo acá. tengo. Según EMOL, que vamos a citarla, el Ejecutivo tiene tiempo de nombrar al persecutor hasta el 21 de noviembre, a pocas horas de su regreso de Tailandia. Así que Exacto, está son 10 días y esto se zanjó el 11, así que ahí están los 21. 10 días. Mira, es importante que no perdamos el interés por este tema porque es importante, más aún cuando es una de las principales preocupaciones ciudadanas y comprometámonos, Rocío, la próxima semana a abordar qué importancia tiene esto con la ley antiterrorista, la asociación ilícita, la ley de seguridad interior del Estado, que era parte de lo que igual nos comprometimos a abordar, pero se nos fue el No tiempo. alcanzamos. Oye, próxima semana va a ser 23, así que efectivamente ya tendremos un nombre y podemos ver cuál es la señal que se entrega a toda la ciudadanía de cuál es la línea a seguir. Queridos auditores, Perfecto. nos vemos mañana. Juan Carlos, nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao.